En 1917, el explorador Ernest Shackleton y sus dos acompañantes, Frank Worsley y Tom Crean, experimentarían en la isla de Georgia del Sur una experiencia inexplicable sobre la cual seguirían hablando y escribiendo años después. Durante meses habían sobrevivido a temperaturas extremas, a privaciones brutales y habían vivido aventuras increíbles. Sin embargo, lo que pasaría en esa isla los dejaría marcados para el resto de sus vidas. ¿Qué ocurrió en aquel archipiélago y qué experimentaron los tres al mismo tiempo? ¿A qué fenómeno dieron nombre del cual se sigue hablando hoy en día? Antes de empezar, si os interesan más historias turbias, inquietantes o algún hecho insólito, no dudéis en dar like a este vídeo y suscribíos. Subimos vídeos así 1 o 2 veces por semana. Y ahora, sin mayor dilación, vamos a la historia. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Durante los 3 años que había durado la expedición imperial transantártica, de 1914 a 1917, Ernest Shackleton y su tripulación habían fracasado en su objetivo de atravesar el continente austral. Su barco, el Endurance, había sido devorado por el hielo antártico y era imposible reunirse con el navío Aurora, del capitán Eneas McIntosh, al otro lado del continente. Se encontraban perdidos en mitad de un lugar extraño, inhóspito y sin posibilidades de ser rescatados. Para poder ser salvados, Shackleton y otros 4 compañeros se lanzaron en un bote abierto por uno de los mares más peligrosos del mundo, y después de una travesía de 1600 kilómetros en mar abierto, llegaron a la isla de Georgia del Sur. Una vez allí, y tras unos días de descanso, 3 de ellos, Tom Crean, Frank Worsley y el propio Ernest Shackleton, iniciaron una expedición de 35 kilómetros a través de las cordilleras de Georgia del Sur para buscar ayuda en un asentamiento ballenero al otro lado de la isla. Durante meses se habían enfrentado al aislamiento en un territorio hostil, a temperaturas extremas, al hambre y a la amenaza de una muerte inminente. Pero en aquel momento, mientras escalaban aquellas cordilleras heladas, inhóspitas, sintieron algo distinto. Mientras escalaban, notaron una presencia a su lado. El propio Shackleton dijo que durante toda la caminata sintió la presencia de una 4ª persona, invisible, pero que los acompañaba. Diría: durante esa larga marcha de 36 horas a través de montañas y glaciares de la Georgia del Sur, parecía que a menudo éramos 4, no 3. Y no se trataba de una simple sensación de compañía. Él y sus compañeros recordaban claramente la impresión de que alguien más iba con ellos, ofreciendo una especie de guía y consuelo silencioso. No era una presencia inquietante, sino que era una presencia agradable, una presencia que los relajó. Shackleton lo describió como una presencia tranquilizadora, algo que les dio fuerzas para seguir avanzando cuando estaban al límite físico y mental, luego de meses de aislamiento y de sufrimiento. Y ahora la gran pregunta: ¿había alguien más con ellos? ¿Había alguien más en aquella isla? ¿Qué pasó exactamente? Shackleton, sin darse cuenta, había acuñado un fenómeno desconocido hasta entonces que pasaría a llamarse el síndrome o el fenómeno del tercer hombre. T.S. Eliot, en su poema de 1922, The Wasteland, La Tierra Baldía, se inspiraría en la experiencia de Shackleton para escribir parte de su poema, de las líneas 359 a las 365, en las que dice: ¿quién es el hombre que camina a tu lado? Cuando cuento, solo vamos tú y yo juntos, pero cuando miro arriba en la carretera blanca, siempre hay otro más caminando a tu lado. De todas formas, no sería hasta el libro de John Geiger en el 2009, El factor del tercer hombre sobreviviendo a lo imposible, que el fenómeno sería famoso y conocido en todo el mundo. En su libro, Geiger recopila decenas de casos reales, de Shackleton, escaladores, supervivientes, y explora las explicaciones científicas y espirituales al fenómeno. Geiger vio que era muy común que mucha gente en situaciones extremas experimentase el fenómeno. En sus propias palabras: y aún así, en estas historias, cuando el éxito parece imposible, cuando la muerte es inminente, algo ocurre. Allí, en mitad de la ansiedad, el miedo, la sangre, el agotamiento, el tormento, el aislamiento y la fatiga,
está a la mano alargada de otra existencia, llevando a cabo una transfusión de energía, aliento y una sabiduría instintiva de una fuente aparentemente externa. Una presencia aparece, un tercer hombre que, en palabras del legendario escalador italiano Reinhold Messner, te saca de lo imposible. De hecho, el propio Messner conocía bien el fenómeno. A menudo considerado uno de los grandes escaladores de todos los tiempos, sino el más importante alpinista de la historia, muchos siguen considerando a Messner la primera persona en ascender los 14 picos por encima de los 8.000 metros sin oxígeno. Ha ganado muchos premios y reconocimientos, entre ellos el Princesa de Asturias del Deporte en 2018. Pero aquí nos interesa por otra razón. En 1970, Reinhold Messner subía el Nanga Parbat de Pakistán. Era el primer 8.000 que ascendía. Pretendía subir a solas y dejó a su hermano, Günther Messner, de 24 años, en el campamento base con otro alpinista. Sin embargo, cuando inició la escalada, se fijó en que su hermano lo seguía desde atrás, así que decidió ir con él. El plan era subir el Nanga Parbat por la cara Rupal, 4.600 metros y la ladera más alta del mundo. De hecho, el propio Günther ya conocía aquella montaña. Había sido miembro de una expedición en 1970, dirigida por Karl Herrlichhofer. Herrlichhofer ya había organizado 6 expediciones al Nanga Parbat y estaba obsesionado con la montaña después de que su medio hermano, el también escalador Willy Merkel, junto a otras 8 personas, muriera en la cima en 1934. Günther y Reinhold se lanzaron a escalar la montaña y lo consiguieron. Llegaron a la cima. Sin embargo, llegaron a la cima en muy mal estado. Günther desarrolló un grave caso de mal de altura, de hipoxia, y Reinhold también se encontraba mal. Así que decidieron bajar por la cara Diamir, en teoría más fácil. Fue en la bajada que Günther empeoró aún más. Se quedó atrás y empezó a delirar. Reinhold lo perdió de vista y también empezó a flaquear. Pero fue entonces, como diría en su libro de 2018, La montaña desnuda, que algo extraño empezó a pasar. En sus propias palabras, de repente había un tercer escalador a mi lado. Descendía con nosotros, manteniendo una distancia regular a mi derecha y unos pasos detrás de mí, justo fuera de mi campo de visión. No podía ver a la figura y mantener mi concentración, pero estaba seguro de que allí había alguien. Podía sentir su presencia. No necesitaba pruebas. Ese misterioso compañero nunca habló, pero tampoco asustó a Reinhold. Aunque sabía que era imposible que hubiese otra persona allí en la montaña aquel día, la presencia le ayudó a sobrevivir a una experiencia tan terrible. Durante la bajada, Günther murió, probablemente en una avalancha, y Reinhold logró llegar al campamento base a pesar de una congelación severa y el shock de haber perdido a su hermano. Entonces, ¿cuál es la explicación para un fenómeno tan común y que han relatado tantos escaladores, algunos de ellos de élite? Generalmente, hoy se interpreta el fenómeno del tercer hombre como una respuesta psicológica extrema, donde el cerebro genera una figura protectora o un compañero para soportar el estrés, el agotamiento y el aislamiento. Aunque muchos escaladores y aventureros no lo vivan así, sino como algo espiritual, como un visitante que les ayuda a sobrevivir, se cree que puede estar relacionado con el estrés en situaciones extremas. Muchos autores creen que se puede tratar de un mecanismo de supervivencia del propio cerebro que genera en momentos muy graves una figura que acompaña a la persona en peligro. Sería por tanto una alucinación por aislamiento, la privación sensorial, el hambre, la deshidratación o la hipoxia podrían provocar este tipo de alucinaciones. Además, podría producirse una disociación en el cerebro. Algunas teorías hablan de que el yo se divide y se genera una parte más instintiva que aparece representada por un acompañante externo. Científicos suizos han hecho experimentos con pacientes epilépticos probando algún tipo de estimulación eléctrica en el cerebro y se ha visto que han sido capaces de replicar esta sensación en algunos pacientes. Así que la clave quizás está en el propio cerebro. Autores como Kenneth Kammler en su libro de 2003, Sobreviviendo a los extremos, o Oliver Sacks en 2012 con su libro Alucinaciones,
hablan un poco del fenómeno y creen que puede ser una respuesta fisiológica o psicológica a un momento de mucho peligro. En concreto, Kenneth Kammler es un médico de expedición, así que sabe bien de lo que habla y conoce bien esos entornos extremos. Luego, otros autores o creyentes dicen que podría ser algún tipo de presencia sobrenatural, algún tipo de ángel de la guarda o algún tipo de presencia que los acompañe en un momento extremo. En concreto, Alistair McIntosh, en su libro de 2004, La espiritualidad de la supervivencia, explora la dimensión espiritual del fenómeno y lo conecta con experiencias religiosas y místicas. Él analiza que la idea del tercer hombre puede ser una especie de símbolo de la conexión con lo trascendente. Mientras tanto, otros autores le dan una explicación evolutiva creada para reducir el pánico y fomentar la perseverancia en situaciones límites. O también se ha barajado que puede tener una explicación cultural o narrativa. Esto es, el tercer hombre podría estar influenciado por expectativas culturales. Por ejemplo, podría ser una representación del arquetipo junguiano del guía, los compañeros invisibles en la literatura o la religión. La mente, por tanto, le daría forma a esa experiencia en algo que tenga sentido y que esté enraizado con nuestras ideas más profundas. Quizá uno de los ejemplos más famosos del fenómeno del tercer hombre, uno de los más inquietantes, sea el que le ocurrió a Joe Simpson en 1985 y que relató en su libro de 1988, Tocando el vacío, Touching the Void, convertido en una película en 2003. Joe Simpson, un escalador experimentado, tuvo en 1985 una experiencia al borde de la muerte. En ese año, él y su compañero, Simon Yates, intentaron ser las primeras personas en ascender la cara oeste del Siula Grande en los Alpes peruanos. A pesar de que la subida fue exitosa y de hecho llegaron a la cima, el descenso fue mucho más complicado de lo que imaginaron. En ese momento, mientras los dos hombres bajaban, Simpson resbaló, cayó y rompió una pierna. Yates intentó ayudarlo, pero fue incapaz. Viendo que la experiencia también podría costarle su vida, no le quedó más remedio que cortar la cuerda y así por lo menos que se salvase uno de ellos. Joe Simpson cayó con una pierna rota 30 metros por una grieta en la montaña. Al día siguiente, Yates, que ya bajaba solo por la montaña, descubrió la grieta y supo al instante que la caída tenía que ser mortal, por lo que continuó su descenso. Sin embargo, lo que no sabía es que Simpson había sobrevivido. La caída había sido amortiguada por un puente de hielo situado a la mitad de la grieta por la que cayó. Cuando recuperó la soga, el escalador vio que en el extremo estaba cortado. Aún así, en ese estado en el que se encontraba, decidió trepar por una pared de hielo de la gruta para al fin salir por una abertura lateral que daba al glaciar en el pie de la montaña. A partir de ahí, inició una marcha de 3 días, sin comida y solo con breves sorbos de agua que obtenía a base de derretir el hielo de la montaña, hasta que al fin, retando dejándose caer por la pendiente, llegó al campamento base, totalmente desorientado y pocas horas antes de que Yates partiera de regreso a la civilización. ¿Pero qué fue lo que ayudó a Simpson en una situación tan extrema? Él mismo diría, años después en su libro, que en el momento más oscuro, cuando había caído en la grieta y estaba allí solo y malherido, de repente escuchó una voz. Y dice en sus propias palabras, la voz era limpia y firme y daba órdenes. Siempre llevaba la razón y la escuchaba cuando hablaba y actuaba en base a sus decisiones. Tenía que llegar al glaciar. La voz me decía exactamente cómo lograrlo y yo lo obedecía. No me preocupaba que me moviese como un caracol. Mientras obedeciese a la voz, todo estaría bien. Milagrosamente, Simpson logró llegar al campamento y después de 11 días, recuperándose de la caída, fue finalmente llevado a un hospital. Y así termina nuestra historia de hoy acerca del tercer hombre. Si os interesan más historias como estas, no os olvidéis de dar like y suscribiros. Paz.